Masejet Babakamada Fiuteta Mudalef 19a, 13 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Hayetame Vaete Toshayut Zerorot Menatezim Itaja Traglea Veshabrata Kelim Meshalem Hatzi Nezek. Mencionamos en la Mishnah anteriormente dos casos en los cuales por un daño causado el dueño del animal perjudicador debe pagar únicamente y solamente Hatzi Nezek, la mitad del valor del daño, y no es necesario que pague Nezek Shalem, valor completo. ¿Cuáles son los dos casos? El primero es muy sencillo. Cuando el animal viene y con su pata patea directamente a un utensilio con intención de dañarlo y lo rompe. ¿Sí? ¿Es común esto? ¿Es normal? No es normal, no es tan común. Por lo tanto, es una subcategoría, una toladá de keren. Y por lo tanto, si el animal es tam, o sea, no es habitual en dañar, no lo ha hecho 3 veces, debe pagar únicamente Hatzi Nezek, únicamente la mitad del valor del daño. Entonces, este primer caso está más que claro. El segundo caso que nos dice la Mishnah es, escuchen bien, cuando son aventadas unas piedras por las patas de un animal y esas piedras tocan e impactan a un utensilio y lo rompen. O sea que en este segundo caso, el utensilio se rompe, no por contacto directo con el animal, sino el animal avienta unas piedras con sus patas y esas piedras impactan el utensilio y lo rompen. También en este caso nos dice la Mishnah, el dueño del animal perjudicador va a tener que pagarle al dueño del utensilio que se rompió únicamente ¿qué? Hatzi Nezek. Pero este segundo caso no está tan claro. Y eso es lo que la Gemara va a analizar a continuación. Y les adelanto, ¿por qué no está tan claro? Porque definitivamente está claro de que el daño fue hecho a través de unas piedras que fueron aventadas del animal e impactaron al utensilio y lo rompieron. Pero ¿cómo fueron aventadas por las patas del animal? Hay dos maneras. Puede ser que el animal vino y pateó la piedra con intención, ¿sí? Y eso no es común, no es normal, ¿sí? Entonces pertenecería a Keren, ¿sí? O puede ser que el caso de la Mishnah es que fueron aventadas las piedras por las patas del animal mientras que el animal caminaba y subió una pata y bajaba otra pata, había una piedra ahí abajo de su pata y cuando la subió, la echó para atrás, la aventó para atrás. ¿Que este caso es común o no es común? Sí es común. En este caso la aventó no con intención de patearla, sino mientras que caminaba sin intención. Sí, en este caso es común. Para poder diferenciar entre los dos casos que acabamos de decir, vamos a usar estos. Tzorot, piedras aventadas de manera común. ¿Qué significa común? Mientras que caminaba sin intención. Y piedras aventadas de manera no común. ¿Cuándo es eso? Cuando pateó. ¿Sí? Y la Gemara a continuación, como dije, va a analizar este segundo caso de la Mishnah. ¿Cuál es el caso? ¿Cuando las pateó de manera común o cuando las pateó de manera no común? ¿Cuándo la Mishnah nos dice que hay que pagar Hatzi Nezek sobre este segundo caso? ¿Cuándo es común o cuando no es común? Vamos a ver la Gemara. Y Baeleu, Eji Kamar, Hayetame Baetet Veizika Bebiuta, o Tzerorot que Urhayu Meshalem Hatzi Nezek Verabananhi, o Dilma, Hayetame Baetet Veizika Bebiuta, o Tzerorot Mehamat Biut Meshalem Hatzi Nezek, Haki Urhe Meshalem Nezek Shalem, Umani Sum Husi. Pero saben que antes de explicar esta parte de la Gemara voy a recordar un punto más importante que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos que en un tzorot común, un tzorot normal, ¿cuánto hay que pagar? Mahloket. Según Jajamim, Hatzi Nezek. ¿Sí? Un tzorot, es importante también aclarar, un tzorot normal pertenece a Regel. Un tzorot no normal pertenece a Ker. Entonces, cuando es un tzorot normal, común, ¿cuánto tiene que pagar? Mahloket. Según Jajamim, Hatzi Nezek. Según Sunjus, Nezek Shalem. Muy bien. ¿Sí? Entonces la Gemara viene ahorita y pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el segundo caso de la Mishnah? Que se aventaron unas piedras por las patas del animal y se rompió un utensilio. ¿Cómo fue eso? Fueron piedras que se aventaron de manera común. Y sobre eso nos dice la Mishnah que paga Hatzi Nezek. Y si es así, significa que la Mishnah va como la opinión de ¿quién? De Jajamim. O la Mishnah en este segundo caso nos habla en un caso que las piedras fueron aventadas por las patas del animal a través de que pateó con intención, o sea, de manera no común. Y en este caso nos dice la Mishnah que tiene que pagar Hatzi Nezek. Y si es así, podemos deducir que en el caso que sí fue común, debe pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Entonces, ¿como quién va? Como Sunjus. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, Tashema, mi Seifa, Darsa
a la Keli Ushbarato, Benafal Hashem la Keli Acher Ushbaro, a la Rishon Meshalem Nezek Shalem, a la Haron Hatzi Nezek, Veisum Husmiit le Hatzi Nezek. Dice la hermana, te voy a traer una prueba de la próxima parte de la Mishnah, de que nuestra Mishnah no va como Sumjus, sino va como ¿quién? Como Jajamim. ¿Cuál es la prueba? Porque el próximo caso de la Mishnah es el siguiente. ¿Qué pasa si viene un animal y pisó un utensilio mientras que caminaba? ¿Eso qué es? Aparentemente, si ese es el caso, su categoría de regel tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Cuando pisó su utensilio, unos fragmentos de ese utensilio que se rompió, se aventaron y volaron y rompieron e impactaron un segundo utensilio y también lo rompieron. ¿Cuánto hay que pagar aquí? Dice la Mishnah muy sencillo. Por el primer utensilio que lo hizo directamente y esto la da de regel, tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Muy bien. Y por el segundo utensilio que fue roto, no directamente por el cuerpo del animal, sino por un fragmento que se aventó del primer utensilio, ahí tiene que pagar ¿qué? Eso es trorot. ¿Tiene que pagar qué? Hatzi Nezek. ¿Eso es común o no es común? Común. Es normal que el animal venga y pise algo y no sé qué y se aviente sin intención de no tenía intención de aventarlo. Entonces es común. Y aún así nos dice la Mishnah que el segundo utensilio que fue a través de tzorot, a través de piedras, a través de fragmentos, que es lo mismo que tzorot, a través de piedras, es lo mismo que a través de piedras, ¿cuándo tiene que pagar? Hatzi Nezek. Significa que nuestra Mishnah va como ¿quién? Como Jamí, porque según Sumjus debería haber pagado también por el segundo utensilio ¿cuánto? Nezek Shalem. Así la Gemara intenta traer pruebas. Sin embargo dice la Gemara no. Vejiteima. Rishon le atazá, sheni le atazá. ושני לסומכוס בין כוחו לכוח כוחו, אלא הדבאי רבשי כוח כוחו לסומכוס ככוחו דמי לא ככוחו דמי, טיב שלדליו ככוחו דמי. La Gemara dice, un segundo, pero no hay prueba contundente de este caso, de este último caso, de que la Mishnah va como Jajamim y no como Sumjus. ¿Por qué? Porque tú entendiste que el caso de esta Mishnah es, y así lo explicamos, es cuando la pata del animal pisó el primer utensilio y el segundo fue roto únicamente por un fragmento que se aventó del primer utensilio. Entonces no me cuadra que el primero tiene que pagar Nezek Shalem, el segundo Hatzi Nezek, me cuadra nada más no me cuadra según Sumjus, pero sí me cuadra según Jajamim. O sea, no, puede ser que la explicación de la Mishnah es otra cosa. ¿Cuál? Cuando dice el primer utensilio, no se refiere al primer utensilio que rompió con ¿qué? Con su propia pata. Ese ya hubo otro utensilio que rompió con su propia pata. El primer utensilio se refiere el primero que se rompió del primer fragmento. Y el segundo es que después de que se rompió el primero por un fragmento del anterior, se rompió también un segundo. O sea, cojó. ¿Sí? El primero es cojó. El primero se rompió no directamente con la pata, como explicamos ahorita, sino por otro utensilio que rompió con la pata. Ese es cojó. Y de aquí salió otro pedacito más, otro fragmento de este utensilio, y voló y rompió al segundo, que en verdad es el tercero. ¿Sí? Y en este caso, nos dice la Mishnah que por el primero que es el primero, no el que dio con la pata como explicamos, ¿sí? Por el primero hay que pagar Nezek Shalem y por el segundo hay que pagar Hatzi Nezek. Y si es así, cuadra con según Sumjus. Porque podemos decir que todo lo que dice Sumjus, que por Kojó, que por Tzorot, ¿sí? Debe pagar Nezek Shalem, al igual que Gufó, es únicamente cuando es un Kojó. Pero cuando ya es Koach Kojó, cuando es la fuerza ya tiene que pagar ¿qué? Hatzi Nezek. Entonces cuadra según Sumjus. El primero tiene que pagar Nezek Shalem porque es Kojó y el segundo tiene que pagar Hatzi Nezek porque ya es Koach Kojó. ¿Sí? Sin embargo, dice la Gemara no, pero tampoco eso cuadra. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en la clase anterior una duda de Rabashé. Rabashé tiene una duda según la opinión de Sumjus, que Sumjus dice que no nada más en Gufó hay que pagar Nezek Shalem, sino también cuando es Tzorot, también cuando es con Kojó, debe pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Viene Rabashé, tiene una duda. Un segundo, tengo la siguiente duda, dice Rabashé. Esto de que tiene que pagar, según Sumjus, Nezek Shalem también por Kojó, por Tzorot, ¿es únicamente en Kojó o también en Koach Kojó? Esta es la duda de Rabashé. Dice la Gemara, y si la explicación de la Mishnah esta es como acabamos de decir ahorita, pues Rabashé debería traer una prueba de nuestra Mishnah que según Sumjus, solo Kojó es Nezek Shalem, pero Koach Kojó es ¿qué? Hatzi Nezek. Y por eso, según esa explicación, el segundo utensilio tiene que pagar ¿qué? Hatzi Nezek. Del hecho que Rabashé tiene la duda, significa que ¿qué? Que la explicación de la Mishnah no es esa. Entonces no podemos decir eso. Y ya que mencionamos Rabashé, la Gemara dice, bueno, entonces Rabashé, ¿cómo explica nuestra Mishnah? Tenemos que decir obligatoriamente que Rabashé no la explica como Sumjus, porque si no, no hubiese tenido la duda, como dijimos. Si no la explica como ¿quién? Como Jajamim. Veamos Rabashé, que Rabanan Mukelá, Ubaila. Bueno, explicamos esta parte. Rabashé dice que nuestra Mishnah es Jajamim. Y cuando dice el primer utensilio que se rompió es no a través de Kojó el primer utensilio y el segundo a través de Kojó, sino el primero a través de la pata directamente del animal y el segundo a través de Kojó. Y según Jajamim, Kojó uno, el primer Kojó inclusive es Hatzi Nezek, por eso por el segundo paga Hatzi Nezek y por el primero paga Nezek Shalem. Dice la Gemara, Ubay la haji. Ahí me vaetet veizika bebiuta o tzorot que urhayu, Hatzi Nezek. Kama hamat biut.
רביע נזק ויש שינוי. או דילמה הייתה מבאתת דזיקה בביותה, או צרורות מחמת ביוט, חצי נזק ואין שינוי תיקו. Dice la Gemara, y según Rabashé, todavía vamos a tener una duda en nuestra Mishnah. ¿Sí? Como dijimos, Rabashé, lo que sí no tenemos duda es que según Rabashé, seguro en nuestra Mishnah, como la opinión de quién? De Jajamim. ¿Que qué? Que cuando es gufó directamente, Nezek Shalem, pero cuando es trorot común, cuando es gufó común, ¿cuánto es? Hatzi Nezek. ¿Sí? Perfecto. Pero la duda que tiene Rabashé es, ¿cuál es el segundo caso en nuestra Mishnah? También Rabashé va a tener esa duda. Y explico. Podemos explicar que el segundo caso, ¿cuál es el segundo caso de la Mishnah? Cuando el animal dañó a través de que aventó por sus patas unas piedras, impactaron en un utensilio y las rompieron. Pero ¿cómo lo vas a explicar? Podemos decir que se refiere a un caso que lo rompieron de manera regular. O sea, que mientras que caminaban sin intención, las aventaron. Y sobre esto nos dice la Mishnah que hay que pagar Hetzi Nezek. Entonces podemos deducir que únicamente porque es común y es regular, tiene que pagar Hetzi Nezek. Pero si es Meshuné, o sea, si lo hizo a través de que pateó con intención, que ahí ya no es normal, pues ahí va a tener que pagar ¿qué? La mitad de la mitad. O sea, ¿cuánto es eso? Un cuarto del valor completo. Según esto vamos a decir de que Tzorot tiene que pagar Hetzi Nezek, y sí existe el concepto de Shinui sobre Tzorot, para que cuando es Shinui tiene que pagar la mitad de la mitad. O podemos decir, no, que la Mishnah cuando nos dice ese segundo caso de Tzorot que aventó las piedras, está dando un caso que aventó las piedras a través de ¿qué? A través de la aventó con la pata, la pateó, ¿sí? Entonces no es regular. Y sobre esto nos dice la Mishnah que tiene que pagar ¿cuánto? Hatzi Nezek. O sea que significa que, según este segundo lado de la duda, significa que a pesar de que es Meshuné, a pesar de que lo pateó, va a pagar ¿qué? Hatzi Nezek. Entonces vamos a decir que en Tzorot, si es regular, paga Hatzi Nezek, y también, si no es regular, se mantiene en Hatzi Nezek y no baja a la mitad de la mitad, a un cuarto. Y esa es la duda de Rabashé. ¿Cómo explicamos la Mishnah en ese segundo caso? Sí explicamos que es común, y ahí es cuando es Hetzi Nezek. Más o menos cuando no es común, de Hetzi Nezek baja a la mitad de la mitad, que es un cuarto. O explicamos que la Mishnah está dando en un caso que no es común y tienen que pagar Hetzi Nezek. ¿Por qué? Porque es Keren. Y vemos que a pesar que no es común, a pesar que un Tzorot común paga Hetzi Nezek, aún así está escrito que cuando no es común sigue pagando ¿qué? Hetzi Nezek. Y no decimos que baja a la mitad de la mitad, a un cuarto. Eso es lo de Rabashé. La Gemara dice, se queda en Teiku. Seguimos, se queda en duda. Va en miner Rabbi Abba bar Mamal mi Rabbi Ami. Vean brila mi Rabbi Haya baraba. Hayeta me alechet bamakom. Shei efshar la. Ela imken menatezet. Ubaata vehitiza. Vehizika. Mau. Kevan dei efshar la urjehu. Odil mahashta mia mahamat biut kamenatza tzerorot. Dice la Gemara, viene Rabbi Abba bar Mamal y le pregunta a Rabbi Ami la siguiente duda. Hay unos que dicen que le preguntó Rabbi Abba bar Mamal esta pregunta a Rabbi Haya bar Abba. Escuchen bien. ¿Qué pasa si el animal estaba caminando? Obviamente en una propiedad que pertenece ¿a quién? A la parte perjudicada. Y en una propiedad que pertenece a la parte perjudicada. Y esa propiedad está llena ¿de qué? De tzorot. ¿Llena de qué? Llena de piedras. Llena de piedras. De tal manera, que seguro si camina de manera regular, si está llena de piedras, seguro que va a pasar, va a aventar unas piedras. De manera regular, de manera común. Y aún así, el animal vino y pateó una piedra con intención. Y esa piedra impactó un utensilio y la rompió. En este caso, ¿cuál sería la halajá? Por un lado podemos decir que ya que puede, ¿sí? Un segundito, ya que de por sí camina, como está lleno de piedras, seguro se va a aventar una piedra. Seguro, en este caso, no es que puede ser que sí, pues seguro, porque está lleno de piedras. Entonces, a pesar que al final la pateó, ya que de por sí también se iba a aventar por sí sola, es como si fuese común y por lo tanto tiene que pagar Hatzi Nezek como Tzorot normal. O podemos decir no, al fin y al cabo, aquí fue a través de patear y por lo tanto en caso que decimos que hay Shinui en Tzorot, se va a convertir, ya que al final pateó, entonces Hatzi Nezek Tzorot es normal, y si decimos que hay Shinui se va a bajar a un cuarto. Esa es la duda que le hizo Rabbi Abba bar Mamal a Rabbi Ami. Hay unos que dicen que se lo hizo Rabbi Haya bar Abba, y la Gemara se queda en duda. Repito esta última duda. Esta duda es únicamente si decimos que
hay shinui en Hetzin Nezek Tzorot. O sea que un Hetzin Nezek Tzorot común paga Hetzin Nezek, y si fue no común paga la mitad, un cuarto. En caso que digamos esto, viene este jajam y le pregunta al otro jajam la siguiente duda. ¿Qué pasa si el animal está en un lugar que está lleno de tierra? De tal manera que si camina el animal, seguro que va a pasar, de manera regular y común va a aventar una piedra. ¿Sí? Pero el animal aquí no empezó a caminar, sino vino y pateó una piedra. ¿Eso es común o no es común? No es común. Pero dice la Gemara, en este caso podemos decir que ya que de por sí se hubiese caminado seguro, hubiese aventado, a pesar que la pateó, es como si fuese que es común, porque de por sí se iba a aventar, ¿sí? O podemos decir que no, que a pesar que si lo hubiese hecho seguro, a pesar que si hubiese caminado seguro se iba a aventar, seguro se iba a aventar, pero el hecho que al final la pateó no es nezek, no es algo común y por lo tanto va a tener que pagar ¿qué? Es algo meshune, es algo no común y por lo tanto va a tener que pagar ¿qué? La mitad de la mitad, ¿sí? Esa es la duda de Rabbi Abba. Obviamente, si es que decimos de que es como si fuese que es común, va a tener que pagar nada más que la mitad, a pesar que pateó y no es común, ¿sí? Pero ya que está en un lugar lleno de piedras y de por sí seguro se hubiese aventado de manera regular, lo vemos como si fuese que es común y por lo tanto va a tener que pagar va a tener que pagar Hetzin Nezek, o al fin y al cabo lo hizo de manera rara, por lo tanto va a tener que pagar la mitad de la mitad, que es un cuarto. Esa es la duda. Seguimos. Va a minera birmiame rabizera. Ayetame alejet birshut arabim. Veitiza veizika mao. Le queda medamina le vejayevet o dilma tolada de regel hu uptura. Amarle mistabra tolada de regel hu. Itiza, bueno, expliquemos esta primera parte. Le preguntó a Rabirmía a Rabizera lo siguiente. ¿Qué pasa si el animal estaba caminando en Reshut Arabim? Escuchen bien esto. En Reshut Arabim, propiedad pública, ¿sí? Propiedad pública, es un dato importante para este tema. Y mientras que caminaba, aventó unas piedras sobre unos utensilios, impactaron los utensilios y los rompieron. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, tiene que pagar ¿cuánto? ¿Sí? Hetzin Nezek, porque fue a través de piedras. La pregunta es, un segundito. La pregunta es que ya que Tzorot tiene que pagar que Tzorot tiene que pagar Hetzin Nezek, pues lo comparamos con Keren, y Keren, un daño causado de Keren en Reshut Arabim, ¿aplica o no aplica? Sí aplica. Y entonces va a tener, a pesar que aquí fue Reshut Arabim, va a tener que pagar Hetzin Nezek. O podemos decir, mira, no, aquí Tzorot al fin y al cabo, si fue de manera regular, esto la da de qué. Si es de manera regular, de manera común, de manera normal, esto la da de regel. Y regel normalmente, cuando es en Reshut Arabim, no hay que pagar, únicamente cuando lo haces el daño en donde, en Reshut Nizak, en de Ajer, ¿sí? Cuando es en propiedad de la parte perjudicada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo que lo comparamos? Repito entonces la pregunta otra vez. Le preguntó Rabirmía a Rabizera. ¿Qué pasa si un animal estaba caminando? ¿Sí? ¿Qué pasa si un animal estaba caminando en Reshut Arabim y aventó una piedra de manera común? ¿Sí? Y esa piedra impactó un utensilio y lo rompió y le causó un daño. ¿Cuánto tiene que pagar? Hetzin Nezek, Tzorot, según Jajamim, obviamente tiene que pagar, Tzorot común tiene que pagar Hetzin Nezek. Ahorita, la pregunta, mejor dicho, no es, en un caso normal tiene que pagar Hetzin Nezek, pero aquí ¿dónde lo hizo? En Reshut Arabim. Y en Tzorot, por un lado, es parecido a Keren, porque en el pago, que tiene que pagar Hetzin Nezek, pero por otro lado, esto la da de regel. Entonces, si lo comparo con Keren, porque el pago es igual, pues va a tener que pagar aquí también, porque a pesar que fue en Reshut Arabim, en Keren sí aplica este pago. Pero si lo comparo con regel, porque esto la da de regel, regel no aplica en qué, en Reshut Arabim, entonces va a estar exento de pagar este Hetzin Nezek. Eso es lo de la Gemara. En este caso, Tzorot normal tiene que pagar Hetzin Nezek. La pregunta es aquí, que lo hizo en Reshut Arabim de manera regular, ¿sí? Debería de pagar Hetzin Nezek. La pregunta es si aplica este pago porque está en Reshut Arabim o no aplica. Le respondió Rabizera a Rabirmía. Mira, si es una subcategoría de regel, tenemos que compararlo con regel y por lo tanto, de la misma manera que regel, un daño de regel, si lo hacen en Reshut Arabim está exento, pues aquí también, si fue Tzorot de manera común, que esto la de regel, va a estar, si fue en Reshut Arabim, va a estar exento. Sigue siendo la Gemara, Itiza, Bershut Arabim, Veizika, Bershut Yachid, Amarle, Akira, Enkan, Anahayeshkan. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Le acabo de responder a Bizera de que en Tzorot lo vemos como esto la da de regel y lo comparamos con regel para temas de Reshut Arabim y está exento. Y por ende, si el daño se hizo en Reshut Arabim, está exento de pagar.
Viene la Gemara y pregunta, ¿qué pasa si el animal aventó la piedra de manera regular? ¿Sí? No la aventó con intención, sino intencionalmente, ¿sí? Sin intención, ¿sí? Fue aventada la piedra de manera común, ¿sí? Sin intención, mientras que estaba en el Reshut Harabim. Pero la piedra llegó a Reshut Yahid de la parte perjudicada. En este caso, decimos que vamos según el lugar en el cual causó el daño, que fue en Reshut Harabim, ahí fue cuando aventó la piedra, o en el lugar en el cual se realizó el daño, ¿sí? Que fue en Reshut Yahid, va a ser Hayab. Le respondió Rabbi Zera, no, mira, Akira en Kan, Anahai Eshkan. Dice, mira, para tú hacer un daño necesitas Akira, despegar y aterrizar. ¿Sí? Como parecido al tema de Shabbat, de Tiltul, Akira y Anahá. Dice, bueno, si aquí para que tú estés Hayab tienes que hacer la Akira y la Anahá, los dos en Reshut Yahid. Y aquí, ya que no hay Akira, o sea, ya que el momento de que se causó el daño, no se hizo el daño, sino que el momento que lanzó la piedra, ¿sí? Fue en Reshut Harabim y la Akira entonces está patur, pues la Anahá también está patur. Así respondió Rabbi Zera. Viene la Gemara y le pregunta a Rabbi Zera lo siguiente. Eiti, vehayetam alejet baderech veitiza, bereshut Yahid bereshut Harabim, chaya, ma'ilab, bereshut Harabim veizika bereshut Harabim. Lo, itiza bereshut Harabim veizika bereshut Yahid, ve'amart Akira en kan, Anahá yeshkan, amar lehadrebi. Escuchen bien esto. Viene la Gemara y le pregunta a Rabbi Zera de una baraita. Está escrito en la baraita, ¿qué pasa si un animal estaba caminando en el camino, ¿sí? y lanzó unas piedras e impactaron unos utensilios y los rompieron, ¿sí? Y rompieron al utensilio. Dice la baraita, ya sea que esto fue en Reshut Yahid, en la propiedad de la parte perjudicada, o en Reshut Harabim, propiedad pública, el dueño del animal perjudicador, ¿sí? Tiene que pagar por el daño causado, ¿sí? Dice la Gemara, ¿cómo? ¿Reshut Harabim? Reshut Harabim tiene que pagar por el daño causado. Reshut Harabim mashma que el caso fue inclusive, o sea, otra vez, la verdad me dice que si un animal estaba caminando y lanzó unas piedras y rompieron unos utensilios, tiene que pagar por el daño causado, ya sea que fue en Reshut Yahid o ya sea que fue en Reshut Harabim. Mashma que en Reshut Harabim inclusive si fue la pateada, la causa y la realización del daño, ¿sí? Las dos. Dice, pero no me cuadra con lo que dijo Rabbi Zera, ¿sí? Dice la hermana, no. Aquí estamos hablando de un caso que la pateada la lanzó en Reshut Harabim, pero el daño fue realizado ¿en dónde? En Reshut Yahid. Pero antes me dijiste que si la Akira fue en Reshut Harabim, ya mata todo, ya saca, ya exenta todo. Bien, Rabbi Zera dice, tienes razón, me retracto de lo que dije antes. Si el daño fue realizado en Reshut Yahid, a pesar que fue causado desde Reshut Harabim, fue lanzado desde Reshut Harabim, ya no hay problema para Regel y va a estar Hayab, no como dijimos antes. Próxima pregunta similar, Eitive. Darsa la kli ushvarto benafala shever la kli acher ushvarto la rishon meshanes de kshanem velachar meshanes chatzinez que tani ala באמת אני אמורים ברשות הנזק אבל ברשות הרבים על הראשון פטורה ועל האחרון חייבת מה אליו ברשות הרבים והזיקה ברשות הרבים לא התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד ואמרת קירה en כאן הנחה יש כאן אמר להדריבה. Está escrito en la Mishnah, nuestra Mishnah. Vimos un caso que lo mencionamos también al principio de la clase, que es el siguiente. ¿Qué pasa si un animal vino y pisó un utensilio? ¿Sí? Regel, ¿sí? De manera mientras que estaba caminando lo pisó y lo dañó. ¿Qué tiene que? ¿Sí? Y después que lo pisó y lo rompió ese primer utensilio, un fragmento de ese primer utensilio se lanzó y dañó a un segundo. Dice la Mishnah, ¿qué pasa en este caso? Por el primer utensilio que lo hizo con su cuerpo, directamente tiene que pagar Nezek Shalem. Y por el segundo, que fue a través de la fuerza nada más, de un fragmento que salió de eso. No fue con su cuerpo, sino fue con Kohó. ¿Sí? Que es Trorot, de un fragmento que salió del primer utensilio y voló para el segundo. Este tiene que pagar ¿qué? Tiene que pagar Hatzi Nezek, nada más, la mitad del valor, del valor del daño. ¿Sí? Así dice la Mishnah. Dice la Gemara, fíjate bien, hay una baraita sobre esto. Sobre esta parte, nos dice la baraita, sobre esta parte de la Mishnah, nos dice lo siguiente, un segundo. Todo lo que tiene que pagar por los dos utensilios, por el primero, ¿cuánto? Nezek Shalem, por el segundo, ¿cuánto? Hatzi Nezek. ¿Por qué por el primero Nezek Shalem? Porque fue directo, es Regel. Y por el segundo, como es Trorot, Hatzi Nezek, ¿sí? Todo lo que tiene que pagar por los dos utensilios, por el primero Nezek Shalem, por el segundo Hatzi Nezek, es únicamente cuando fue hecho el daño, el animal perjudicador hizo el daño del utensilio en la propiedad del Nizak, de la parte perjudicada. Pero si fue
si fue en Reshut Arabim, en ese caso por el primero va a estar exento. ¿Por qué? Porque el primero es Nezek Shalem por Regel. Y Regel está exento de pagar ¿en dónde? En Reshut Arabim. Entonces por el primero va a estar exento. Y por el segundo va a estar obligado en pagar, obviamente, Hatzi Nezek, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Tzorot. Dice la hermana, un segundo, ¿cómo? Pero Tzorot es también por Regel. Y si es en Reshut Arabim, también por el segundo debería ser que está exento. Entonces, ¿por qué en este caso me dices que por el segundo se tiene que hacer Hatzines, que se tiene que pagar Hatzines, por el segundo se tiene que pagar Hatzines, si es por Tzorot? Vemos que Tzorot, aunque esto la da de Regel, ya que el pago es Hatzines, como quieren, lo comparamos en este punto, como quieren que se pueda hacer en Reshut Arabim y hay Hayab. ¿Sí? En contra de lo que dijo Rabbi Zera. Dice la hermana, no. El caso aquí es, cuando decimos que fue hecho en Reshut Arabim, es que la lanzada del animal de la piedra, del fragmento que lanzó, fue en Reshut Arabim, pero la realización del daño, el daño fue realizado ¿en dónde? En Reshut Yahid. Pero antes dijimos antes Rabbi Zera dijo que si la lanzada fue en Reshut Arabim, ya todo queda exento. Como dijimos antes también, dice Rabbi Zera, me retracté de lo que dije al principio, y lo principal es que el daño sea realizado en Reshut Yahid, en la parte de la persona perjudicada, independientemente si fue causado, si fue lanzada la piedra, desde Reshut Arabim. Sigue la Gemara preguntando, Eini, ve amar Rabbi Yohanan, en Hatzinezek Haluk, lo Reshut Yahid ve Reshut Arabim, Mailav, etiza Reshut Arabim, vezika Reshut Arabim. לא, התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד. ואמרת, קירן כאן הנחה יש כאן, קירן כאן הנחה יש כאן, המלא הד רבי. Y baitema, que amar Rabbi Yohanan a Keren. Mira, la Gemara me pregunta, pero un segundo, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque Rabbi Yohanan dice que toda la obligación, mejor dicho, dice Rabbi Yohanan, que no hay diferencia cuando hay que pagar por algo, Hatzi Nezek, cuando hay que pagar por un daño. Hatzi Nezek, la mitad, no hay diferencia si el daño fue realizado ¿en dónde? En Reshut Yahid o en Reshut Arabim. Dice la Gemara Mashma, que inclusive si fue hecho Reshut Arabim completamente, lo lanzó y el daño fue Reshut Arabim, cuando hay Hatzi Nezek, ¿qué tiene que pagar? Cuando es un daño que el pago es Hatzi Nezek, normalmente va a tener que pagar o no tiene que pagar, tiene que pagar. Otra vez, Rabbi Yohanan nos dice, cuando el pago por un daño es Hatzi Nezek, no hay diferencia si existe en Reshut Yahid o en Reshut Arabim, tienes que pagar. ¿Sí? Pregunta en contra de lo que dijo Rabbi Zera, que dice cuando estés en Reshut Arabim, Hatzi Nezek Tzorot, no hay que pagar. Aquí Rabbi Yohanan dice que sí. Dice la hermana, no. Aquí estamos hablando en un caso que se hace en Reshut Arabim, se causa en Reshut Arabim, pero ¿dónde se formaliza? ¿Dónde se hace el nezek? ¿Dónde se hace el daño? En Reshut Yahid. O sea, lanza la piedra en Reshut Arabim, pero el daño tiene que ser en Reshut Yahid. Pero antes dijimos que cuando el lanzamiento fue en Reshut Arabim ya queda todo exento. Le responde Rabbi Zera lo mismo, me retracté de lo que dije al principio. Otra explicación que la Gemara da para esta pregunta es que puede ser que todo lo que Rabbi Yohanan dijo en esta última pregunta, de que cuando el pago de un daño es Hatzi Nezek, que no hay diferencia entre Reshut Arabim y Reshut Yahid, está hablando en el pago de un Hatzi Nezek de Keren. Pero de Tzorot, ¿sí? O sea, no se refiere a cualquier pago de Hatzi Nezek, no hay diferencia entre Reshut Arabim y Reshut Yahid, sino el pago de Hatzi Nezek de Keren, no hay diferencia entre Reshut Yahid y Reshut Arabim. Pero el Hatzi Nezek de Tzorot sí puede ser que hay diferencia, entonces no empieza la pregunta, esta última pregunta no empieza en contra, ni empieza en contra Rabbi Zera. Seguimos. Una nueva pregunta que la Gemara trae sobre un nuevo tipo, otro tipo de daño que no hemos mencionado hasta ahorita. Yati Rabbi Yehuda Nesiah Rabbi Yoshaya Akil'ad Rabbi Yehuda Nafag Miltami Benayu Kishkesha Beznava Mahu Amar Leidach V'yochazenu Beznava V'yelech Yachi Keren Aminema V'yochazenu Bakeren V'yelech Achiashta Keren la Urge Ha Urge V'chimachar de Urge Mami Bayale Kishkush Yetera Mi Bayale. Escuchen bien, la Gemara comenta lo siguiente. Estaba sentado Rabbi Yehuda Nesiah y Rabbi Yoshaya, o sea, Rabbi Yehuda otra vez, y Rabbi Yoshaya estaban sentados ambos en el porche, en la entrada, en la antecasa, en el cuarto antes de entrar a la casa, ¿sí? En la terraza de Rabbi Yehuda. Estaban sentados los Rabbi Yehuda y Rabbi Yoshaya en la terraza de Rabbi Yehuda. Y empezaron a preguntarle uno al otro y salió una alajá de lo que estaban hablando. ¿Qué le preguntó uno a otro? Le preguntó al otro lo siguiente. Dime algo, ¿qué pasa si el animal, ¿sí?, agitó su cola? ¿Sí? Movió su cola. ¿Sí? Kishkesha beznava. Y cuando movió su cola, tocó un utensilio, impactó un utensilio y lo rompió.
Esto es. ¿Y esto fue en dónde? En Reshut Harabim. La pregunta es si esto es un daño común. Y si es un daño común, pues va a pertenecer aparentemente a ¿qué? A Regel. Y si fue en Reshut Harabim, entonces ¿qué? Está exento de pagar en Reshut Harabim. O es un daño no común, no regular, no normal, y por lo tanto es una toladá de Keren. Y por lo tanto, si le hiciste en Reshut Harabim, va a tener que pagar. Si es Tam Hatzin Nezek, si es Muad, Nezek Shalem. Esa es la duda que le hizo uno de esos jajamim al otro. No está claro quién le dijo a quién. Le respondió el otro jajam. ¿Cómo? En este caso, claro que está exento. ¿Acaso tú puedes obligar al dueño del animal en cada vez que lo saca en la calle, agarrarle la cola que no la mueva? ¿Tú no puedes controlar algo así? ¿Seguro que está exento? No respondes exactamente. Dice, seguro está exento porque tú no puedes cuando yo obligo a alguien a pagar algo. Cuando debería haberlo cuidado. ¿Sí? Pero en este caso, tú no puedes obligarlo a cuidar que agarre la cola, que va a jalar al animal y agarrarle la cola al mismo tiempo. Dísele un segundo. Si ese es tu argumento, pues debería ser que también en Keren, cuando daña, cuando cornea, también debería estar exento. ¿Por qué? Porque podemos decir lo mismo. ¿Es normal de que el dueño del animal tenga que jalar al animal en la calle y cuidar de los cuernos de que no dañe? Tampoco es normal. Y aún así en Keren tiene que pagar. O sea, aquí también puede ser que tiene que pagar. Responde la hermana, te voy a explicar. Dice el primer jajam, te voy a explicar. Keren no es común de que dañe con Keren. ¿Sí? Sin embargo, con Kishkush Zanav sí es común. ¿Sí? Y por lo tanto, esto la da de Regel. Y si esto la da de Regel, está exento en Reshut Harabim. Y a eso me refería yo. ¿Sí? Que está exento en Reshut Harabim. ¿Por qué? No porque no es posible que lo obligues a cuidar. No. Sino ¿por qué? Porque esto la da de Regel. Porque esto la da de Regel porque es común, es regular. Y por lo tanto, está exento en Reshut Harabim. Dice la Gemara, un segundo. Y si es común, pues ¿cuál es la duda? Entonces, este mismo jajam que hizo la pregunta dijo, no, yo digo que está exento porque esto la da de Regel y en Reshut Harabim no hay Regel. ¿Y por qué esto la da de Regel? Porque es común. Pregúntale a un segundo. Y si es común, ¿cuál era la duda de él? Si es un daño común, pues obvio que pertenece a ¿qué? A Regel. Y si pertenece a Regel, en Reshut Harabim obviamente va a estar ¿qué? Va a estar exento. ¿Cuál es tu duda? Que tú mismo, ¿qué está pasando aquí? Dice la Gemara, no. La duda que tenía al principio es porque estamos hablando en un caso, o sea, mover la cola es común, ¿sí? Pero aquí estamos hablando en un caso que la estaba moviendo, estaba agitando de manera excesiva. Entonces, esa es la duda, si esto es o no es. Y aún así le respondió el jajam, respondió que ¿qué? Que no es, que es algo común y por lo tanto pertenece a Regel y por lo tanto está exento en Reshut Harabim. Seguimos. Bai Rav Aina. Kishkesha be'amata. Mahu. Mi amrina midi de ave a Keren la vitre katakiflae. Ajana miloshna. O Dilma, Keren kavanato leazik, ha en kavanata leazik teiku. Viene Rabeni y tiene una duda nueva, interesante. ¿Qué pasa si el animal, ¿sí? Movió su órgano masculino, ¿sí? Y causó, el miembro masculino, ¿sí? Y causó que toque un utensilio, impactó un utensilio y lo rompió. ¿Sí? ¿Y esto fue en dónde? En Reshut Harabim. La pregunta es si está obligado o no está obligado. Por un lado podemos decir, mira, en este caso lo comparamos con Keren. ¿Por qué? Keren, ¿qué es? Cuando cornea o una de sus teladot, que es algo no común. ¿Sí? Si no es común, ¿sí? ¿Por qué no es común aparentemente? Porque el animal, ¿por qué va a cornear? Si cornea es únicamente, ¿por qué? Porque su instinto se apoderó sobre él, sobre el animal, y por eso corneó. O sea, si no es común, ¿por qué no es común? Porque no debe hacerlo. Y si lo hizo es ¿por qué? Porque su instinto se apoderó sobre él. Entonces aquí también. ¿Por qué dañó con su miembro masculino? Porque su instinto se apoderó sobre él y se alargó y por lo tanto con eso dañó. ¿Sí? Se lo comparamos con Keren y por lo tanto va a estar Hayab en Reshut Harabim. O por otro lado podemos decir, no. Keren, ¿sabes por qué? Es Meshuné, ¿sí? ¿Sabes por qué no es común el caso de Keren? No porque se apoderó su instinto, sino ¿por qué? Porque tuvo intención de dañar y no es común de que en Keren, de que un animal tenga intención de hacer un daño, ¿sí? Por eso decimos que ¿qué? Un Keren es kavanatol así que cuando el Keren es con intención de dañar y por eso decimos que es un nezek raro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué va a dañar? ¿Sí?
¿Por qué va a tener intención de dañar? ¿Por qué va a tener seguramente le entró algo en la cabeza y quiere dañar, pero por eso decimos que es raro. Pero aquí en este caso, ¿sí? Su intención no es dañar con el miembro masculino, ¿sí? Entonces por eso no lo comparamos con Kenen, sino lo comparamos con Regel o Shen o lo que sea, y por lo tanto en Reshut Rabim va a estar Patur. Y la Gemara se queda en duda, Teiku. Seguimos. Hatarnegolim moadim lealech kedarkanu leshaber. Vejule. En la Mishnah mencionamos, al final de la Mishnah, mencionamos que también las gallinas tienen esa regularidad de caminar y mientras que caminan, dañan. Y por lo tanto, si mientras que caminan dañaron, sin intención de dañar ni nada, el daño va a ser regel y por lo tanto va a tener que pagar el dueño de la gallina al dueño del objeto que dañó, lo que sea, va a tener que pagar Nezek Shalem por el objeto perjudicado. Y después, escuchen bien esto, la Mishnah viene y me dice lo siguiente. ¿Qué pasa si tenía la gallina, el gallo, lo que sea, ¿sí? Cualquier cosita amarrada, atada en su pata, ¿sí? Y la gallina rompió utensilios a través de eso. En este caso tiene que pagar ¿cuánto? Hatzinezek, así nos dice la Mishnah. Y la Gemara viene y nos habla sobre este último caso. Otra vez, ¿cuál es el último caso? El último caso es cuando la gallina, el gallo tenía un hilito, cualquier cosa atado sobre la pierna, sobre la pata, ¿sí? Y no un tlil, sino ¿sí? Cualquier cosa atada en la pata y caminaba y rompía con eso. En este caso, al parecer es tzrorot, ¿sí? Y por lo tanto tiene que pagar únicamente hatzinezek. Bien, la Gemara y habla sobre esto y analiza y dice lo siguiente: Amar Rabuna lo shanu ela shenikshar me elav aval kesharo adam hayab. Viene Rabuna y nos dice algo interesante. Nos dice así: todo lo que dice la Mishnah de que en este último caso paga ¿cuánto? Paga hatzinezek, es únicamente cuando se le amarró esa cosita en la pierna, en la pata, por sí solo, se le amarró solo. Pero si una persona vino y amarró esa cosa en la pata y después vino la gallina, caminó con eso y lo arrastró para más adelante y lo dejó más adelante en Reshut Rabim y eso causó que una persona se tropiece con eso, en ese caso debe pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. O sea que la Gemara entiende en este momento que no es Tzrorot. Arreglo un poquito. La Gemara entiende que el daño aquí que está hecho, aparentemente, el daño aquí que está hecho, que se hizo es cuando una gallina tenía algo amarrado, caminó en Reshut Rabim, ¿sí? Y lo dejó después de 10 metros, lo arrastró 10 metros, lo dejó ahí, y ahí vino una persona, después de 10 metros vino una persona y se tropezó con eso, estilo por. Y nos dice Rabuna, mira, todo lo que está escrito en la Mishnah que tiene que pagar hatzinezek es únicamente cuando se le amarró a la gallina, ¿sí? Sola, por sí sola se le amarró, nadie se le amarró, sino ella estaba caminando y se le amarró ahí, se adelantó 10 metros y ahí lo dejó y ahí causó un daño, ahí es que tiene que pagar hatzinezek. Pero si una persona vino y le amarró eso en la pata de la gallina y arrastró eso la gallina 10 metros y ahí dañó, esta persona el que amarró va a tener que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Así dice Rabuna. Y la Gemara obviamente quiere explicar esto que dice Rabuna. Dice la Gemara, un segundo, no estoy entendiendo. Nikshar me elav man hayab. Y la Gemara bal hadelil ejidami. Y de atzne anusu. Y lo atzne posheau. Ela hayab bal atarnegol. Ma yishnaku lenezek delo. Dichtiv kiftach ishbor velo shorbor. Hatzinezek nami ishbor velo shorbor. Escuchen bien. La Gemara viene y dice, un segundo, no entiendo lo que me dice Rabuna. Rabuna me dice que el caso que se amarró solo, o sea que no lo amarró una persona eso en la pata, ¿cuánto tiene que pagar? Hatzinezek. O sea que Rabuna nos dice, todo lo que dice la Mishnah, Hatzinezek, es únicamente cuando se amarró solo en la pata de la gallina. Ahí es que hay que pagar Hatzinezek. Pregunta la Gemara un segundo, ¿quién tiene que pagar Hatzinezek? Aquí tenemos el dueño de la gallina, y por otro lado tenemos el dueño del objetico de ese objeto que se amarró solo, ¿sí? En este caso que se amarró solo. Me dice Rabuna otra vez como se amarró, todo lo que la Mishnah dijo que hay que pagar Hatzinezek, que es ¿cuándo? Cuando se amarró solo. En este caso hay que pagar Hatzinezek, la mitad. ¿Quién es el que lo tiene que pagar? Si es el dueño del objeto, dice la Gemara, no entiendo. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra si es el dueño del objeto? ¿Cuál es el caso? Si el dueño del objeto lo tenía bien guardadito el objeto, ¿sí? En un lugar bien cuidado, y aún así vino la gallina y lo agarró y se lo amarró solo, él es anus, es fuerza mayor. ¿Cómo tú le vas a obligar a él para Hatzinezek? ¿Qué vas a decir? No, que no lo guardó bien, lo dejó ahí tirado.
¿sí? Entonces es un negligente. Entonces no tiene que pagar Hetzi Nezek, sino tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem, ¿sí? Entonces no puede ser que aquí cuando la Mishnah dice cuando se amarró solo, tiene que pagar Hetzi Nezek, que el Hetzi Nezek lo tiene que pagar el dueño del objeto que estaba amarrado en la pata. Es que vas a decir, no, el dueño del objeto no tiene que pagarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un caso que el objeto fue guardado en un lugar bien, entonces es fuerza mayor, entonces él no tiene por qué pagar nada. El que tiene que pagar Hetzi Nezek es el dueño de ¿quién? De la gallina, del gallo, ¿sí? O sea, pero un segundo, ¿por qué tiene que pagar Hetzi Nezek y no Nezek Shalem? ¿Sí? Aparentemente, él causó un pozo en Reshut Rabim. Y cuando una persona hace un pozo y causa un daño, ¿cuánto tiene que pagar? Nezek Shalem. Sé que me vas a decir, no, puede ser que todo lo que la Torah te obliga a pagar, Nezek, que te obliga a pagar por un pozo, es cuando dice, cuando Kiftach Ish Bor, cuando la persona hace el pozo. Pero aquí, ¿quién arrastró eso a 10 metros y ahí causó el pozo, ahí causó el obstáculo? ¿Sí? ¿Quién lo causó? El animal, la gallina, el gallo. Entonces ahí no aplica. Pues si no aplica Nezek Shalem, tampoco debería aplicar ¿cuánto? Hetzi Nezek. O sea, si tú me dices que está excluido el bor, pues está excluido, ¿por qué? Porque el bor está escrito que una persona debe hacer el bor y no un animal, pues debería ser que una persona debe hacer, y que ya que es un animal, no debe pagar ¿qué? Nada. Entonces, porque sí debe pagar Hetzi Nezek. Yo no entiendo qué está pasando aquí. ¿Está clara la pregunta de la Gemara o no? Así, repito la pregunta de la Gemara. Rabuná, la Mishnah dice que en este caso, que tenía la patita de la gallina amarrada, ¿sí? Tiene que pagar Hetzi Nezek. Dice Rabuná entiende, mejor dicho, la Gemara entiende en este momento, de que el caso es que la gallina adelantó, ¿sí? Y lo dejó, ella misma arrastró el objeto, y después de 10 metros lo dejó, y alguien se tropezó en Reshut Rabim. Nos dice Rabuná, todo lo que hay que pagar Hetzi Nezek es únicamente cuando se amarró solo eso ahí, o sea, la gallina misma se la amarró, se enredó con eso. Ahí es que hay que pagar Hetzi Nezek. Sí, un segundo. Pregunta la Gemara, cuando la amarró solo hay que pagar Hetzi Nezek. ¿Quién es el que tiene que pagar Hetzi Nezek? Si es el dueño del objetico ese, de esa cosita que se le amarró, no me cuadra. ¿Por qué? Porque si lo dejó en un lugar bien cuidado, pues no tiene que pagar nada. Y si lo dejó en un lugar mal cuidado, y por eso se le amarró solo la gallina, pues tiene que pagar completamente todo, porque fue negligente. Entonces seguro el dueño del objetico este no tiene que pagar nada. ¿Por qué? Tenemos que decir que el caso es que lo dejó en un lugar bien guardado. ¿Quién es el que tiene que pagar Hetzi Nezek? El dueño de la gallina, ¿sí? Todo esto cuando se amarró solo, ¿sí? Pero pregúntale un segundo, ¿por qué tiene que pagar Hetzi Nezek? ¿Por qué no tiene que pagar Nezek Shalem? Si una persona causó un daño, ¿sí? Debe pagar ¿qué? Si una persona causó un pozo, ya sea a través de su animal, tiene que pagar ¿qué? Un bor, ¿cuánto tiene que pagar cuando hace un daño de bor? Nezek Shalem. ¿Por qué no tiene que pagar Nezek Shalem? No te voy a explicar por qué. Porque en la Torah cuando te habla el mazik del bor, del daño del bor, dice Kiftach Ish Bor. Hombre, una persona, un humano, y no un animal. Y ya que si fue un animal, entonces no hay Nezek Shalem. Si no hay Nezek Shalem, pues tampoco Hetzi Nezek debería haber. No hay Nezek en absoluto. Entonces, ¿por qué sé que pagar Hetzi Nezek? No me queda claro eso. Dice la Gemara, Ela matnitin bedeadeye aduye. Veji itmar de Rabuná, bealma itmar. Delilefker, amar Rabuná, nikshar me elav patur, que sharo Adam, hayav. Mishumay hayav, amar Rabuná barmanoach, mishum boroa mitgalgel, berragle Adam o berragle bema. Dice la Gemara, por eso tenemos que decir que nuestra Mishnah en verdad no está hablando en el caso que teníamos hasta ahorita. Nuestra Mishnah no está hablando en un caso que se amarró o alguien amarró algo a la gallina a la pata y la gallina adelantó 10 metros y dejó el obstáculo en la mitad de la calle y eso causó un bor en Reshut Rabim. No, nada que ver. Nuestra Mishnah no está hablando en ese caso. Nuestra Mishnah cuando nos habla de la pata amarrada, del objeto amarrado ¿en qué? En la pata de la gallina, es cuando es en un caso que estaba amarradito y vino la gallina y le hizo una vuelta y lo que sea y lo lanzó, lo aventó, trorot. O sea que no estaba conectado, no es que lo dejó ahí en Reshut Rabim y causó un pozo, sino lo aventó, lo tiró, lo lanzó. O sea, el caso de trorot. Y en ese caso tiene que pagar ¿cuánto? Hetzi Nezek. Y por eso la Mishnah no dice que si una gallina, un gallo, tenía un objeto amarrado y hizo una fuerza y lo tiró y lo lanzó y dañó a un utensilio, pues el dueño de la gallina va a tener que pagar ¿cuánto? Hetzi Nezek. Ese es el caso de nuestra Mishnah. Y Rabuná cuando nos limita, nos dice todo eso es únicamente cuando se amarró solo, pero no cuando lo amarró una persona. Está hablando en otro caso completamente, no en el caso de nuestra Mishnah, porque como acabamos de decir, el caso de nuestra Mishnah es no cuando en la mitad de Reshut Rabim lo dejó y causó un pozo ni nada. El caso de nuestra Mishnah es cuando tenía amarrado y lo aventó la gallina. Eso es trorot, tiene que pagar Hetzi Nezek. ¿Cuál es el caso? Ese es el caso de la Mishnah. ¿Y cuál es el caso de Rabuná? El caso de Rabuná es un caso nuevo, nada que ver. Hasta ahorita habíamos entendido que Rabuná nos viene a limitar algo sobre la Mishnah. Dice, no, Rabuná está hablando en un caso nuevo, no en el caso de la Mishnah, porque el caso de la Mishnah es otro, como acabamos de explicar. ¿Cuál es el caso de la Mishnah? Cuando lo lanzó, y el caso de Rabuná es
Cuando tiene, escuchen bien, cuando tiene la gallina un objeto ahí amarrado en su pata, y es un objeto de efker, ¿qué significa de efker? Que no tiene ningún dueño, es abandonado, que viene la gallina y lo adelanta, lo arrastra 10 metros, por decir, a otro lugar, y en ese nuevo lugar una persona se tropieza y le causa, un animal, ¿sí? Se tropieza y le causa un daño, ¿sí? Y nos dice Raboná sobre esto, mira, si fue amarrado solo ese objeto que es efker, tiene que pagar, ahí está exento completamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si es efker y si el objeto es efker y no fue amarrado por la persona, no hay, todo lo que existe de hacer un bor es únicamente cuando lo hace ¿quién? Cuando lo hace uno mismo, cuando uno es partícipe de esto. Pero aquí que el objeto es efker y se amarró solo, pues el dueño de la gallina no tiene nada que ver en esto, y está escrito en la Torah muy bien que Kiftach Ishbor, y por lo tanto aquí va a estar exento completamente. Sin embargo, si lo amarró una persona, ¿sí? Aunque fue a través de la gallina que lo adelantó y lo puso en un lugar y eso causó un bor, pero ya que la persona fue partícipe porque lo amarró, ahí ya se cumple el Kiftach Ish. Y la Gemara efectivamente pregunta, pero un segundo, ¿por qué va a estar Hayab en este caso? En este caso sí va a tener que pagar Nezek Shalem. ¿Por qué va a tener que pagar? ¿Sí? Si no es un caso de bor regular. En un caso de bor regular, ¿quién hace la trampa? ¿Quién hace el obstáculo? La persona. ¿Aquí quién la puso? La gallina. Dice la Gemara, no, porque el hecho que la amarró la persona es como si fuese que él lo hizo, y es como si fuese el caso, ¿sí? De Bor Hamid Gargel Beragle Adam Beragle Behemá, que es un caso que estudiamos al principio del Masejet, que cuando hay un obstáculo que una persona pone en un primer lugar en Reshut Rabim y vienen las personas o animales y mueven esa piedra, ese obstáculo para otro lado, ¿sí? ¿Quién es el culpable? No el que lo movió, sino el que lo puso en el lugar original. Así se aprende Atzar Shaveh Shebaim. O sea que igualmente, la razón de que esta gallina va a tener, si el que la amarró va a ser la persona, es porque el responsable que tiene que pagar ese Shalem es el dueño de la gallina. Si la amarró la persona, ¿es por qué? Porque si la amarró la persona es como si fuera un Bor Hamid Gargel, un pozo, un obstáculo, ¿sí? Que se arrastra a través de las piernas de personas o a través de las piernas del animal. En este caso, lo pusiste tú en su pata, y a través de la pata a través de la pata de la gallina se arrastró y causó que se haga un bor en el lugar más adelante. Por eso va a ser hayab. Entonces, para resumir la última parte que vimos, nuestra Mishnah, cuando nos menciona el caso de la pata que está amarrado algo en el objeto, no está hablando en un caso que arrastró la gallina y causó un obstáculo. Nuestra Mishnah está hablando en un caso que lanzó tzorot, y por eso tiene que pagar Hatzines. Aquí Raboná nos viene a enseñar otra cosa completamente. No cuando lanzó, sino cuando lo arrastró y lo dejó en Reshut Rabim. Cuando el obstáculo, cuando el objeto es Efker y lo amarró y se amarró solo, en ese caso está exento por bor. Ahí la razón es por bor. Y por bor va a estar exento, ¿por qué? Porque en la Torah está escrito Kiftach Ish. Pero si lo amarró la persona, ahí ya se cumple Kiftach Ish. ¿Por qué? Porque él lo amarró y es como si fuese que él puso el bor en el primer lugar y solo que después fue arrastrado. Perragle Adam, Bora Mitgalgel, Perragle Adam, Perragle Bema, fue arrastrado a través de las piernas de personas o de animales, en este caso a través de la gallina, a través de las piernas de la gallina. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.